Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles de 13 a 14 horas por astl.tv. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Aquí vamos a comentar un tema que está siendo muy candente dentro de las campañas electorales, que tiene que ver con el candidato universalmente conocido como el Bronco, que a lo mejor todos los conocemos como el Bronco. Nadie sabemos su nombre. Nadie sabe su nombre. Se llama Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón. Pero es mejor conocido como el Bronco. Y bueno, pues contamos aquí con la fortuna de que todos los miércoles, o casi todos los miércoles, casi. Porque hay que decir que hubo un desfase. Exacto, para no llamarle de otro modo, el pasado miércoles, que nos hizo mucha falta. Gracias. Para comentar el tema británico. A lo mejor estábamos más bien un tema de la Champions, o no sé. Exacto. Pero estamos aquí con Óscar Valencia, ustedes Gracias. lo conocen, nuestro analista político de cabecera, que como ustedes saben preside la Asociación Política Nacional Jóvenes Universitarios por México. Así es. Óscar, muchas gracias por No, al contrario, un placer estar en esta mesa y una disculpa por no haber asistido la semana pasada. Ahora, la realidad es que los especialistas en el tema británico eran ustedes. Yo hubiera venido solo a aprender y a mover la cabecita, así es que ya lo vi, lo pude ver posteriormente y la verdad es que hicieron un gran trabajo. Lo que sucede es que había un tema que se vinculaba, que era el tema de las encuestas, que en el programa comentamos que llamó la atención que todas las encuestas daban empate técnico entre los conservadores y los laboristas, y resultó que todo lo contrario, los conservadores arrasaron, ¿no? Entonces, bueno, ese tema nos llevó al tema de las encuestas en México. Pero bueno, hoy vamos a... Bueno, sí me gustaría, antes de entrar en materia, sí me gustaría comentar muy rápidamente que una noticia negativa, ¿no?, con la que nos amanecimos hoy, que fueron las poco afortunadas, por no llamarle de otra manera, las declaraciones del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que es un asunto delicado, no por las declaraciones en sí, sino por el ambiente electoral que vivimos, que por sí está muy enrarecido por distintas situaciones, crímenes de candidatos, conflictos entre brigadas, exacto, que violencia electoral, el boicot de los maestros, y de por sí pues hay la crisis de las instituciones, diremos, de por sí hay credibilidad de los partidos políticos, la crisis de confianza, en fin, de por sí hay pocas instituciones que tienen credibilidad, y entre ellas estaba lo del INE, y que luego el presidente salga con esta batea de baba, vamos a llamarla así un poco elegante, pero no grosera. Ya hay que cuidarnos de las grabaciones. Así es. De ciertas palabras que podrían ser ofensivas. Exacto. Entonces es muy delicado y esperemos que se supere esta coyuntura, que quizás en el corto plazo lo haga, pero pues, como todo va a llegar el cobro de facturas y quizás no se vea un buen final a esta situación. Es correcto. Bueno, pues empecemos en materia, Óscar. Te comento algunas encuestas que yo he visto y tú me dices que traes otra. Traigo dos en particular, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Hay que decir que, bueno, las candidaturas independientes, como ustedes saben, es una nueva figura que está en la legislación político-electoral, y a pesar de la gran inequidad que hay entre los candidatos independientes y los partidos políticos, ha sorprendido el desempeño de uno de ellos, que es en Nuevo León, concretamente para la candidatura a gobernador, que es citado Bronco, y si es motivo del tema de este programa es porque ha sorprendido su desempeño, e incluso algunos dicen que tiene fuertes posibilidades de ganar la gubernatura, lo cual es un hecho inédito. Para ser muy sintético, diremos que hasta marzo, que es la última una primera encuesta que yo registro, pues parecía que lo sorprendente del asunto es que el Bronco estaba en segundo lugar. Ivonne Álvarez, la candidata del PRI, de acuerdo con una encuesta de parametría, estaba en 37% de las preferencias, el Bronco 27%, que ya era un dato sorprendente. Pero una distancia considerable a un triunfo, ¿no? Y el PAN 22%. Primer hecho, pues que se rompió el bipartidismo.
En abril no tengo alguna encuesta, no sé si tú de abril tengas alguna. No, pero yo lo que percibí era como un crecimiento de Acción Nacional, pero no modificaba el primero, el segundo y el tercer lugar. La última que yo vi, el PAN tenía 25 con los mismos 27 y 37 del PRI. Llegamos a mayo y justamente a principios de mayo, y podemos decir que fue todo un terremoto político, la encuesta del Reforma. Sí. A ver, platícanos de esta encuesta, Oscar. Bueno, yo la verdad es que los números en específico no los tengo, pero los tienes tú ahí, pero lo que sí puedo ver es que lo que marca Reforma es que por primera vez podríamos tener un candidato independiente que ganara una gobernatura. Y eso me parece que sí modifica toda la visión y el concepto de poder ver llegar a alguien que no trae un partido atrás, que no trae una estructura atrás, digamos, ya definida entre cuadros, entre diputados, en muchas circunstancias que para gobernar un estado se requiere. ¿A qué me refiero? Si una persona con la característica de ser independiente llegase a ser, pues tendría que ir buscando, yo creo que igual entre ciudadanos o entre colaboradores de su mismo equipo de campaña, a quienes van a ser parte del gabinete de ese gobierno estatal. Y además, pues para poder aprobar presupuestos y poder llevar iniciativas al Congreso local, pues no tendría diputados como tal. Que me parece que no es que esté mal, de ninguna manera. Me parece que sería algo inédito que igual y en un momento dado podríamos vivir en este caso en Nuevo León. Me parece este primer análisis interesante, aunque quizás antes de entrar ya a las implicaciones de ello, podemos ver algunas cifras. Claro. En esta encuesta de mayo, más o menos un mes después de marzo, el Bronco ya aparece con 29, sí, e Ivonne con 27. O sea, bajó 10 puntos. Exacto. Y luego el panista sigue igual con 22. Entonces aquí llama la atención que los 10 que perdió Ivonne, más o menos se benefició el Bronco, que no se puede aplicar mecánicamente porque esta es la encuesta de Reforma. Claro. Entonces siguen otra metodología y tendríamos que tener una encuesta de parametría para tratar de comparar. Pero digamos, aquí lo interesante de esta encuesta, que aclaro de entrada, no podríamos compararla con la de parametría. Sí, son dos ejercicios distintos. Son muy diferentes. Bronco está en primer lugar y los optimistas del PRI ya no están en empate técnico, ¿no? Que son 2 puntos de diferencia nada más. Pero al final de cuentas refleja una situación, el ascenso del Bronco, ¿sí? Ese es un punto interesante, y yo creo que antes de ver las implicaciones de qué pasaría si ganara, quizás te propondría que analizáramos por qué subió tanto el Bronco. Sí, yo creo que ese es el punto fundamental. A ver, la pregunta que nos tendríamos que hacer todos es ¿quién es el Bronco? Primero es quién es el Bronco, ¿no? Y segundo, ¿por qué la gente estaría interesada en votar por él? Exacto. Entonces, en el tema de por qué la gente estaría interesada en votar por él, yo creo que de entrada el descrédito de los partidos políticos al ciudadano de Nuevo León sí lo tiene un poco cansado, o un tanto cuanto cansado. Entonces, en esta dinámica dice, a ver, si yo doy mi voto al PRI o doy mi voto al PAN, le estoy dando un voto a partidos que ya me han mostrado su forma de gobernar y no me han convencido. Porque de alguna manera los neoleonenses han tenido ya gobiernos priistas y han tenido gobiernos panistas. Y ha habido una alternancia entre estos gobiernos en los que a lo mejor el ciudadano de Nuevo León no se siente convencido, porque al final de cuentas yo creo que el tema de seguridad allá en Nuevo León sí fue un tema que sí hizo mella sobre el sentir y la percepción del ciudadano, que día con día pues no se sentía que las cosas estaban yendo de mal en peor en un gobierno como el de Medina. Y cuando rascan y buscan el origen de todo esto, pues entonces encuentran tal vez el gobierno de Calderón o gobiernos panistas estatales que no han cumplido con las expectativas, altas expectativas que han generado en la ciudadanía. Entonces dicen, bueno, si estas dos opciones a mí no me han cumplido o no me han llenado el ojo o no me han dejado satisfecho como gobernante, pues ¿por qué no votar por una opción que es totalmente ajena a los partidos políticos y que además los va a poner a parir chayotes a los dos partidos? Entonces, fíjate, hay dos cosas de lo que comentas. Por un lado, la gente rechaza el bipartidismo, PRI o PAN. Pero podría haber inclinado por Elizondo, por ejemplo, ¿no? Que es otro candidato, otro político, es Fernando, ¿no? Creo que Fernando Elizondo, sí. Fernando Elizondo, que es un empresario
y un político que tiene arraigo en Nuevo León, ¿verdad? Que ha estado en muchas lides, en fin, pero que va por un partido, creo que Movimiento Ciudadano, por un partido. Pero la gente no se inclinó por él. No. Eso nos lleva al segundo punto de lo que tú dices. No solo es contra el bipartidismo, sino contra la partidocracia, ¿no? Diremos. Porque si hubiera sido Elizondo, pues sería nada más por el bipartidismo. Claro. Entonces, digamos, el apoyo que se le está dando a Bronco es que la gente está rechazando la partidocracia, que es verdad, digamos, muy simplistamente, sería el sistema que está imperando en México y que da lugar a las opiniones de que pues, todos son iguales, todos son corruptos, ¿no? Entonces no queremos saber de eso. Es correcto. Ahora, yo sí creo que, a ver, yo creo que la ciudadanía de Nuevo León tiene ciertas características. Es una ciudadanía que está muy pegada a la frontera con Estados Unidos. Entonces, tiene mucho acceso a medios de comunicación. Es una sociedad, desde mi muy personal punto de vista, más politizada, con un alto nivel educativo, con niveles de socioeconómicos altos. Está el municipio de Garza García, Nuevo León, donde la verdad es que estás casi viviendo a un nivel de Hollywood en Estados Unidos. O sea, hay buena infraestructura. El neoleonense está acostumbrado a salir a trabajar, trabajan en empresas privadas, no es el fuerte la institución pública, como a veces te puedes encontrar en una sociedad como el Distrito Federal, donde obviamente tienes el gobierno federal y el gobierno local y Congreso y Asamblea Legislativa, donde yo creo que hay mucha burocracia en esta Ciudad de México. Entonces, yo veo que la ciudadanía, ¿verdad?, está cansada y está haciendo un análisis donde este cuate, pues, les está hablando al corazón de la ciudadanía nuevoleonse y la está convenciendo en que vote de castigo. Es un voto de castigo. Yo creo que, yo creo que hay que valorar las candidaturas independientes, independientemente del Bronco. Yo creo que el tema del Bronco sí es un voto de castigo para que pongan a reaccionar a partidos políticos como el PRI y el PAN. Pero ven, no es un voto de castigo solo del gobierno, es un voto de castigo del sistema. Así es. Entonces, digamos, un primer punto que podríamos decir es que el Bronco aparece como un candidato antisistema, ¿no? Y yo creo que podríamos retomar, si estás de acuerdo, por ejemplo, lo que comentó Felipe Calderón sobre el Bronco. ¿Que es un peligro para México? O más bien para Nuevo León, ¿no? Más concretamente, que lo compara con Hugo Chávez, con Andrés Manuel y con López Obrador. Es un punto interesante porque la reacción del Bronco pues, pareciera darle la razón. O sea, dijo que era un peligro para Nuevo León porque representa una opción populista, ¿no? Como tipo Chávez o tipo López Obrador. ¿Qué fue lo que dijo el Bronco? No, tú recuérdalo, amigo. Lo que le respondió el Bronco, no, pues seguramente Calderón andaba crudo o pedo. Eso automáticamente me recordó al ya cállate, cuando López Obrador dijo ya cállate, chachalaca, ¿no? O una actitud muy nonoñista. Ajá. O sea, eso, digamos, nos dice mucho del Bronco. Por un lado, refleja que pues él trae el lenguaje del pueblo, ¿no? O sea, que él como Fox me recordó mucho cuando dijo lo de tepocatas, víboras prietas, ¿no? Que le daban ñañaras. Exacto, él trae ese lenguaje popular, populachero, que se conecta directamente con la gente. Para un candidato eso es genial, o sea, el poder romper esa barrera, ¿no? Esa barrera, ¿no? De que normalmente los políticos viven en otra nube, ¿no? Pues creo que esa es una virtud como candidato del Bronco. Pero igualmente, como tú bien dices, la respuesta no fue la más políticamente correcta, porque al final de cuentas pudo haber dicho muchas cosas que yo creo que hubiera mejor capitalizado en la candidatura del Bronco que haber después dado una respuesta ya me parece inadecuada y rozando en lo vulgar por el lenguaje. Ahora, al final de cuentas nadie se asusta de que tenga una reacción como esta. Me parece que sí, a mucha gente la podría ver hasta cómica y chistosa, aunque pareció que Calderón respondió que él para eso tenía como mayor nivel, que tenía mayor nivel para ser borracho, hasta en eso tenía mayor nivel que el Bronco. Entonces, también Calderón le respondió de una manera, digamos,
para bajar el tono de la circunstancia, pero yo sí creo que de fondo, el que ya decidió hoy votar por el Bronco ya no va a cambiar su voto. Ahora, yo creo que esta decisión puede ir más dirigida a quien no ha decidido por quién va a votar. Entonces dice, bueno, si yo voy a votar y este hombre está creciendo, pues mejor opto por una opción de los partidos ya establecidos para darle mayor certeza a lo que viene en un gobierno como Nuevo León. Ahora, la realidad es que sí sería todo un ejercicio político administrativo ver qué tipo de gobierno podría ser el Bronco como candidato independiente. Yo creo que habría que hacer un análisis a fondo. Yo, por ejemplo, veo mucha capacidad en la respuesta de que podamos tener diputados independientes. A mí me gustaría más que las candidaturas independientes pudieran llegar en vía a los congresos locales o al Congreso de la Unión, pero en un gobierno administrativo como una gobernatura lo veo complicado. Hasta un municipio veo que es más fácil de gobernar en un momento dado si eres candidato independiente y no tienes bandera y partido. Pero un estado como Nuevo León, no sé si al final de cuentas esto puede ser un ejercicio donde los nuevoleonses se quedaran con un buen sabor de boca. Sí, bueno, has tocado nuevamente el punto de qué implicaría que ganara el Bronco, en el supuesto que ganara, ¿no? Claro. Pero aquí sería bueno, antes de llegar a ese punto, que me parece interesante que lo señales, es realmente sus posibilidades de triunfo, qué tanto le va a costar este forcejeo con el presidente Calderón. Porque yo pienso que así como a López Obrador le costó bastante ese cállate chachalaca, yo pienso que al Bronco sí le va a costar esto, por un motivo y quiero que me corrijas, ¿no? La participación de Felipe Calderón en las campañas, además inédita, y de Margarita Zavala, que es muy importante. Exacto. Ha revelado una cosa, o sea, que no hay una percepción negativa del expresidente. No. Porque si hubiera sido así, hubiera sido el clásico no me ayudes, compadre. Exacto. ¿No? Muy calladito te ves más bonito. Ni te aparezcas, ¿no? Sí, es como sí. si Salinas de Gortari quisiera apoyar a algún candidato del PRI. No, bueno, es como el beso del diablo. Exacto, cuando fue Peña Nieto a Tabasco y Roberto Madrazo lo quería saludar, pues oye, pues, no me comprometas, ¿no? Exactamente. O sea, la participación de Calderón pudo haber sido el beso del diablo o un espaldarazo, como parece que está sucediendo, ¿no? Entonces, si la percepción de la ciudadanía del expresidente no es negativa, y si un candidato quiso montarse en aquellos que lo ven negativamente, porque sí hay un sector que lo ve negativamente, sí, como todo. Entonces, quizás eso sí le pueda contar unos puntos. A favor. Más bien al Bronco le puede... A favor de Felipe Cantú en contra del Bronco. Ese es el punto. Los puntos que pudiera caer el Bronco, ¿a quién podrían beneficiar? ¿No? Si a la priista o al panista. Claro. ¿No? Ahora, yo si viera, yo partiría de una circunstancia. ¿Cuál de las dos encuestas vamos a dar como que es la más cercana a la realidad de los votantes de Ciudad? ¿La de parametría o vamos a dar como la de Reforma? Porque si el análisis sería con la de parametría, yo estoy seguro que la gente que diga no hay que votar por el Bronco porque va a ser un error, votarían por el PRI. Evidentemente para decir, a ver, ya, demos del triunfo al que va arriba y no le demos posibilidades a este hombre de querer remontar. Si tomamos la del Bronco, cualquiera de las dos opciones, tanto la del PAN como la del PRI, podrían hacerlo. Yo vería que a lo mejor mucha gente no se va a volcar como un bloque completo hacia Acción Nacional, pero sí a lo mejor un 50-50, un 60-40, van a dividirse los votos, 60 para el PAN, 40 para el PRI, y estos votos acabarían en estas dos bolsas de los dos candidatos que también están peleando. En esta encuesta de Reforma, cualquiera hoy por hoy todavía tiene posibilidades de ganar. Bueno, a ver, aquí hay otras dos encuestas, que digamos la de parametría que tengo yo registrada ya es de marzo, pero en mayo han salido dos encuestas. Okay. Fíjate, la del Universal pone a Ivonne con 40 puntos y al Bronco con 32, y a Cantú con 23. Entonces está más o menos... Pega más con está pegando con la parametría. Sí. Pero luego hay otra todavía más rara, que es la de Gea Isa. Pone a Ivonne con 38, a Cantú lo pone con 33 y al Bronco lo baja a 15. Entonces esta encuesta también nos rompe muchos esquemas, claro, ¿no? O sea, francamente,
aquí el análisis, si nos guiamos nada más por las encuestas, pues nos deja muy confusos. Claro, por supuesto, porque al final de cuentas no te define ni siquiera un claro primer lugar, un claro segundo lugar y un claro tercer lugar, porque si al Bronco lo mandas a 15%, entonces no tiene ese crecimiento, ese boom que están haciendo creer la gente que está pidiendo esta candidatura independiente. Yo la verdad te diría que la última que tú dijiste de 38, 33, 15 es la que a mi punto de vista se acerca más a la realidad. Yo creo que el tema del Bronco es más un fenómeno mediático. ¿Tú crees que ya se cayó el Bronco? Yo creo que sí, a la sazón de que más allá de que la gente sí quiere ir a votar por un candidato independiente, yo ahorita voy a dar mi punto de vista sobre no solamente esta candidatura, sino todas las candidaturas independientes. Yo creo que a pesar de que la gente sí quiere, yo creo que las estructuras acaban siendo la base de una elección como esta, cuando sale la gente a votar y mucha gente no sale a votar pues por sus propios medios, sino que la llevan a votar. Entonces, ¿qué estructura te va a llevar a votar? Pues la que tiene más recursos, con la que tú estás más aclientelado, con la que tú estás históricamente, digamos, amarchantado, me permitan el término, nuestros amigos televidentes, y entonces yo lo que quiero entender es que si hay un boom de una candidatura de 15% ya me parece un boom, pero tener una con 29 o hasta con 27, a mí me parece que están haciendo malas mediciones de esta gente. Yo concuerdo contigo, ¿no? Que en el ascenso del Bronco tuvo que ver mucho la cuestión mediática, sí, que efectivamente pues sí generó muchas simpatías, pero digamos ese es como un primer despegue, ¿no?, de una candidatura, pero hemos visto en otras elecciones cómo ese despegue luego va perdiendo fuerzas, claro, va quedándose sin gas, y ahí influyen otros factores, ¿no?, que ahorita vamos a tener que ir a un corte, pero aparte de esta declaración que al final de cuentas pienso, esta respuesta infortunada del Bronco hacia Calderón, se va a sumar a otros factores que quizás yo creo que sí te van a dar la razón en cuanto a que a lo mejor el Bronco ya llegó a su límite. Así es. Entonces vamos ahorita a considerar otros elementos, ¿verdad?, que se han dado en esta campaña que probablemente estén afectando a la candidatura del Bronco. Sí, por supuesto. Amigos, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por aztele.tv. Vamos a un corte y continuamos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Les comentamos que estamos analizando la candidatura del Bronco y cuáles son los factores que podrían estar determinando que
aparentemente, ¿verdad? Y esto hay que tomarlo con mucha reserva, su candidatura está como llegando a un tope en virtud de algunas circunstancias. Naturalmente hay ataques muy fuertes contra su candidatura, a lo mejor algunos muy de mala leche y otros a lo mejor sí están justificados. En esta coyuntura electoral es muy difícil distinguir cuáles son de mala leche y cuáles están justificados, pero podríamos comentarlos, ¿no? Un primer ataque fuerte fue que no hizo una declaración patrimonial completa, no fue plenamente transparente. Veraz, no fue veraz. Exacto, ¿no? Entonces lo agarraron ahí en la movida y todos dijeron que estaba mintiendo, ¿no? O sea, y bueno, pues a lo mejor todos mienten, pero justamente la superioridad moral que podría ser el principal capital de una candidatura independiente, pues sí se ve afectada. Claro. Se ve afectada porque si yo estoy diciendo, bueno, la clase política es mentirosa, y pues todo el mundo lo va a creer. Pues si yo digo que los demás son mentirosos, yo no puedo ser mentiroso también, porque entonces pues yo mismo estoy cometiendo el pecado de mentir, ¿no? Claro, y además es más grave cuando lo señalas, ves la paja en el ojo ajeno cuando tienes la viga en el propio. Exacto. Luego otra denuncia fuerte que a lo mejor puede ser muy electoral, oportunista, pero que no se ve nada bien no digamos en un candidato, en cualquier persona. Parece que su ex esposa lo acusa de ser golpeador, ¿no? Entonces, naturalmente que eso es también una acusación delicada, ¿no? Grave. Es grave, ¿no? Ser acusado de ser golpeador, ¿no? También lo acusaron de usar y no reportar un avión privado, ¿no? Entonces hay una serie de cositas que en conjunto pues sí pueden estar mellando su candidatura, pero quizás, y aquí es lo más grave, serían las implicaciones de su triunfo, ¿no? En el supuesto que se diera, que es lo que está comentando Oscar, ¿no? Sí. Y me gustaría, ya que tú tocaste el punto, es saber, ¿qué implicaría que llegara un candidato, que ganara un candidato independiente, que llega sin un apoyo partidario, que si llega sin legisladores, o sea, podría realmente, hay alguien que pueda gobernar sin el apoyo de un congreso, de partidos políticos? Yo lo veo muy complicado, para ser sincero, porque además yo creo que sería un gobierno fallido de fondo, y no me malinterpreten el tema fallido, porque yo sí creo que a lo mejor en temas administrativos él podría hacer en un momento dado un buen escauteo. No quiero hablar de los famosos headhunters porque fue una tragedia lo que hizo Vicente en aquella ocasión, pero yo sí creo que un buen escauteo sobre temas de ciudadanos comprometidos, obviamente con experiencia política, obviamente con un partido político, pero con gente que realmente tenga esa vocación de servicio y que a lo mejor pueda ser más saneado esa lógica de tener funcionarios que no obedezcan a un partido político, atendiendo a la ciudadanía en distintas arenas como seguridad pública, desarrollo social, servicios urbanos. Todo este tema me parece que podría ser de alguna manera algo muy innovador, pero insisto, todas estas circunstancias tendrían que estar sujetas a un presupuesto, y este presupuesto, pues obviamente cómo se gasta y dónde se gasta, se tiene que hacer primero en la Federación, en el Congreso de la Unión, y después en el Congreso local. Entonces todo esto va con una lógica de también ir observado por un poder legislativo federal y local, donde este hombre quedaría en estado de indefensión, porque no tendría de hacerse de nada, ni de nadie. No tendría ni a los perredistas a su favor, ni a los panistas a su favor, ni a los priistas, ni a ningún partido político, y entonces ellos exactamente le estarían dando las líneas de acción de su gobierno, porque en ese momento, de esa forma le van a dar los gastos que van etiquetados. Entonces él no podría decir, a ver, yo quiero ponderar el tema de seguridad en mi estado, porque si a lo mejor ellos dicen, no te vamos a dar el recurso de seguridad que a ti te corresponde, sino vamos a aumentarte, o vamos a darte lo mínimo en seguridad y vamos a darte más en desarrollo social, pues yo creo que entonces lo ponen en una situación compleja a un gobierno estatal, donde va a acabar estando a la deriva en estos temas, y me parece que sí sería muy complejo. Se requeriría de una operación política muy hábil de parte de su secretario de gobierno, vamos a pensar, para poder generar consensos entre los partidos y que le den dinero. ¿Qué va a pasar entonces? Se va a tener que acabar comprometido con los partidos políticos, y es exactamente lo que una candidatura independiente pues no quiere. Entonces vean, qué bueno que comenta esto, Oscar, porque llegamos a la gran paradoja. Es un candidato independiente, antisistema, antipartidos,
Pero justamente ese hecho está determinando su gran vulnerabilidad, porque ya una vez en el gobierno dependería más de los partidos que cualquier otro candidato de un partido. Así es. Porque justamente tendría que ir pactando, ir negociando muy casuísticamente, y eso es muy delicado porque pues, lo haría rehén de muchas fuerzas, ¿no? Evidentemente. ¿No? O sea, y finalmente no podría cumplir con sus promesas, ¿no? O sea, todavía sería un fiasco mayor que cualquier otro Sí, candidato. sería muy triste ver ese tema. Ahora, mira, yo no sé si cortar el tema del Bronco en ese momento, pero lo que quiero hacer es leer es que, por ejemplo, la encuesta de 29 Bronco arriba, 27 PRI, 22 PAN, es de Reforma. Y voy a hacer un análisis con la misma que acaba de hacer el Reforma con el tema de Miguel Hidalgo. En Miguel Hidalgo pone en 33 puntos a Xóchitl, 28 Razu, 14 a Laura Ballesteros y 12 Héctor Vasconcelos. Esa es la única encuesta que pone a Xóchitl arriba de Razu en todas las que se han hecho durante el proceso electoral. Entonces siento que las encuestas de Reforma parecieran más bien un revulsivo a hacer una encuesta como tal. O sea, como que Reforma quisiera que Bronco fuera arriba y quisiera que Xóchitl fuera arriba, pero yo la verdad es que no creo que sean estos datos correctos. Es interesante sobre todo porque Reforma pues es un periódico de un grupo empresarial, ¿no? del norte, ¿no? Así es. El norte es la matriz, digamos, y es un grupo empresarial que evidentemente ha estado muy enconado, ¿no? Con la clase política, concretamente con el PRI, ¿no? Entonces, evidentemente se ve que al Bronco lo están utilizando como medio de presión. Exacto, como un gran calambre para decirle al PRI y al gobierno, mira, puede ganar, ¿no? Entonces, aguas, ¿no? Entonces, es probable que el Bronco sea nada más un medio de negociación, considerando que yo lo pongo en el lugar de los grandes capitales empresariales de este país. Exacto. Podría yo, y nos concretamos a Nuevo León, ¿no? O sea, puede quedar el gobierno en manos de, no deja de ser un aventurero el Bronco, porque hay que decirlo, y ese también fue un flanco que lo han atacado. Él fue 33 años priista. Él llegó a ser diputado federal del PRI, alcalde por García de Nuevo León. O sea, no fue cualquier priista, ¿no? O sea, pues, puede haber priistas que tengan 60 años y nunca trascendieron, ¿no? Pero el Bronco sí fue un destacado priista, ¿no? Pues para mucha gente puede ser desconfiable, ¿no? Alguien que de la noche a la mañana, sin ninguna justificación, se vuelve antipriista, no por una coyuntura, pues se vuelve desconfiable. Y además de que se vuelve desconfiable por esta incongruencia, lo que lo hace más desconfiable es que no trae una estructura política, no trae un referente, ¿no? O sea, uno no sabe cómo va a actuar, ¿no? Entonces los grandes empresarios, ¿cómo van a apoyar a alguien que no se sabe cómo va a actuar? ¿O qué tal si a la mera hora se vuelve obradorista, perredista, ¿no? ¿No? Sí. Yo la verdad es que tengo una forma de definirlo así muy cineastamente. Es como tener la brújula de Jack Sparrow. No sabes hacia dónde dirige la brújula, no te marca el norte, sino te da vueltas por todos lados, entonces no te da una certeza de cuál es el verdadero derrotero, ni siquiera los principios políticos, no sabemos si tiene un plan de acción, una doctrina, no sabemos nada. Entonces es realmente un albur votar por alguien así. Ahora, yo insisto, las candidaturas independientes tienen que tener un valor en el sistema político mexicano. No dejemos de votar por estas candidaturas si en un momento dado no tenemos una preferencia por el PRI, por el PAN, por el PRD. Si en un dado momento la gente quiere anular su voto, yo preferiría que le diera mejor su voto a este candidato independiente, que sabemos que no va a ganar, pero que le va a dar una solidez a estas candidaturas independientes que tienen que ir siendo parte de la cotidianidad de la política mexicana. Yo insisto, yo he sido 18 años del PAN, a mí me parece que es un partido que vale la pena, pero si la gente no está coincidiendo con estas posturas, la mía o la de cualquiera, yo digo, no anule su voto, pero vaya a la elección, vote, y a lo mejor darle un voto de confianza a estos candidatos independientes puede tener un valor, pero sí, siempre y cuando estemos viendo que son gente seria y preparada, ¿no? Coincido contigo, ¿no? O sea, hay que decirlo, ¿no? Hay una gran inequidad entre los candidatos independientes y los candidatos de los partidos, ¿no? Así es. Simplemente los recursos que pueden contar, ¿no? Son fundamentales. La estructura que tiene un partido frente a una estructura
básicamente de redes sociales, ¿no? De ciudadanos que simpatizan con el Bronco, y efectivamente hay que fortalecer esto. Sin embargo, hay un problema estructural de fondo. El sistema político, a lo mejor suena feo, pero es partidocrático. Sí, sí, no fue Entonces, real, pero es triste más bien. O sea, es partidocrático, está hecho en función de los partidos. Entonces, si se diera la circunstancia de que ganara un candidato independiente, ¿cómo asegurar la gobernabilidad? O sea, porque sí suena simpático, ¿no? Qué bueno que les ganen a los partidos, a los malos, en fin, qué bueno que llegue alguien independiente, que vamos a suponer que no sea corrupto, sino que tenga buena intención. Bueno, fíjate que me faltó mencionar, por ejemplo, Arne, como candidato independiente de la Miguel Hidalgo, tiene un 10%. Va atrás de Vasconcelos, pero como candidato independiente Arne me parece que no va mal. 10% en una delegación como Miguel Hidalgo, Claro. Me parece que es un tema interesante a la sazón de lo que estamos realizando con el Bronco. Que ojo, Arne podría tener hasta un perfil muy parecido al del Bronco, porque es un hombre contestatario, es un hombre que le gusta hablar con lenguaje más cercano a la gente y que además, pues hoy no tiene ningún compromiso con nadie, puede decir lo que quiera sin lastimarle o pisarle el callo a ninguno de sus antecesores, ¿no? Claro. Pero ven, un candidato independiente en una delegación tiene más viabilidad Claro, que en una gubernatura. por supuesto. Entonces, aquí el gran reto es, bueno, cómo fortalecer las candidaturas independientes asegurando la gobernabilidad. Porque si llega un gobernador independiente, entre comillas, se puede generar el efecto contrario, ser todavía más dependiente de los grupos de poder fáctico, porque, digamos, finalmente, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que puede llegar un candidato al gobierno de un estado, más en el caso de Nuevo León, sin el apoyo de grupos empresariales fuertes, ¿no? Sí. Que de alguna manera, no solo por el apoyo económico, que eso puede ser muy transitorio, sino justamente para asegurar la gobernabilidad de un estado. Y eso me parece que son temas que no se pueden dejar de lado en ninguna circunstancia, desde mi muy personal punto de vista. Entonces, pudiera ser que, o sea, fíjate, la candidatura del Bronco hasta le sirve mucho al PAN, porque en el supuesto que ya sea que vaya segundo o tercero, pues el PAN puede tener muy buena arma de negociación ahí, Claro. ¿no? Podría acabar siendo como su grupo parlamentario y como que la bestezca de a veces en un momento dado de ciertos cuadros. Y el PAN podría chantajear al país diciendo, bueno, si está cerrada la contienda, puede vender cara a su derrota, ¿no? Exacto. O declinar a favor de uno o de otro, ¿sí? Porque mis partidarios pueden decidir la elección. Que Elizondo también ya intentó hacer ese acercamiento con el Bronco, pero que no se ha concretado. Pero Elizondo le aporta muy poquito, ¿no? Sí, le aporta 6%. En realidad el PAN puede ser el fiel de la balanza. Sí, en este caso ¿No? sí. Entonces, Así es. para el PAN puede ser una situación ideal en el sentido de que puede asegurar tener un futuro político muy bueno, ya sea con uno o con otro. Así es, ¿no? es correcto. Y si lo vemos a escala nacional, o sea, poniéndonos todavía más, o sea, considerando otras elecciones que están igual de competidas, también son monedas de cambio, Sí, ¿no? Pensemos Sonora y Nuevo León, ¿no? puede ser una por otra. Exacto, ¿no? O sea, ahí yo te apoyo acá, pero... Tenemos que mantener el gobierno de Sonora. Exacto, ¿no? O sea, se puede llegar a ese tipo de negociaciones que no me gusta plantearlas porque de alguna manera puede ser un factor para inhibir el voto, ¿no? Si dices, bueno, si todo se va a negociar, ¿para qué voto, no? Quiero pensar que no es así, pero pudiera darse, ¿no? O sea, Sí, no, pero tendremos que hablar del realpolitik, que llama alguien por ahí. lo Pareciera que no demerita el voto, al contrario, hay que decirle a la gente, mi voto vale tanto que se pudiera llegar a negociar de este modo. Claro. Pero si yo no voto, entonces mi participación no va a importar, ¿no? Sí. Es como si vas a una fiesta o no vas. Lo de menos es si te cae alguien mal, no voy, pero si no voy, a lo mejor voy a quedar fuera de otras cosas, ¿no? Sí, igual no conoces a la chica de tus sueños. Exacto, ¿no? O sea, Mira, hay otra encuesta de Reforma que también me gustaría plantear, que es la de Benito Juárez, que aquí yo creo que hay que hacer un análisis también a fondo. Cada encuesta trae como un contenido que parece que sí requiere de un análisis puntual.
En esta encuesta de Benito Juárez, el candidato Christian von Roech trae un 45%, que no se me hace raro que el PAN tenga ese número de voto, pero lo que sí es raro es que el segundo lugar es Morena, con Jesús González Chemal, con un 20%, luego el 14% lo trae Xu Tenorio, de PRI Verde, y el PRD se cae a un 10% con su candidata Dinora Pizano. Y otro fenómeno extraño ahí, que es Germán de la Garza, que era un delegado panista y se pasó a Movimiento Ciudadano, traía el 6%. Entonces aquí el análisis a fondo es que lo que hace 3 años el PRD pudo alcanzar el triunfo en la delegación Benito Juárez y ganar distritos, y ganó un distrito en particular que fue el de Dinora Pizano, y se lo ganó directamente a Christian von Roech con votos, ahora se cae de una manera estrepitosa en esta encuesta y la mandan a 4º lugar, cuando era un segundo lugar, casi primer lugar, lo que tuvieron los perredistas hace 3 años con la candidatura de Mancera y los errores de tener ahí a la señora Wallace y la falta de apoyo a la candidatura de Josefina. Sí, ahí no sorprende que el PAN vaya adelante, lo que No. sorprende es cómo se han caído otros y quizás cómo han subido otros. Pero volvemos al tema, son encuestas de Reforma que más bien parece que lo que quiere Reforma es que volteemos a ver la encuesta, Claro. más que una fotografía tal cual, sino que plantea escenarios que parecerían pues casi imposibles en un momento dado. Bueno, las encuestas de Reforma, digamos, la principal lección que yo veo de acuerdo a lo que estamos viendo es de que hay que ver más encuestas. Así es. Para el análisis no nos podemos quedar solamente en una encuesta ni en 2. El mayor número de encuestas hay que considerarlas para poder sacar un análisis más o menos objetivo, ¿no? Claro. Qué bueno que se están comentando, pero pues ya se va a acercar el día del balance que hagamos. Estamos casi ya estamos a menos de 20 días de las elecciones. Exacto, ¿no? Entonces yo creo que en el programa previo al día de las elecciones, y de entrada quiero hacer la invitación, pues vamos a hacer el análisis de cómo terminaron las campañas y qué probabilidades hay de triunfo de los partidos, de los candidatos. A lo mejor es poco un programa, pero de todas maneras, después de las elecciones, pues vamos a hacer otro programa Sobre los resultados. ¿no? Y ya invitaremos a otros expertos que nos ayuden a todo este análisis. Claro. Obviamente vamos a invitar a alguien más que nos ayude a este análisis previo a las elecciones, y luego otra persona que nos ayude a ese análisis posterior, ¿no? Así es. Que nos enriquezca pues el punto de vista, ¿verdad? Que pues en política pues la verdad pues sabemos algo, pero pues siempre es bueno tener Más opiniones que nos puedan enriquecer, ¿no? Yo en esa lógica lo veo. Ahora, yo lo que sí creo que es importante plantearle a nuestro teleauditorio es que, independientemente de las encuestas, independientemente de eso, ahorita lo que sí es importante es estar buscando las propuestas de los candidatos. Este es el momento adecuado para buscar nuestro candidato a delegado, nuestro candidato a diputado local, nuestro candidato a diputado federal, y tener muy cierto por quién vamos a votar y tener muy a la mano esa credencial de elector. Ahorita, si de preferencia la pudieran dejar en el cajón donde no se pierden las cosas, en la caja fuerte donde sabemos que no va a pasar nada. Es importante cuidar ahorita ese derecho al voto que tenemos que ejercer en 18, 19 días, el 7 de junio. Qué bueno que comentas eso, porque, y hay que decirlo, ¿no? Hay un movimiento también importante sobre anular el voto o de abstenerse de votar, Claro. con base en el argumento de que todos son iguales, ¿no? Y justamente lo que nos dice Oscar es que no. El hecho de que no todos son iguales, eso nos lleva a otra cuestión. Primero, que hay candidatos que traen propuestas, hay candidatos que no las traen. Hay candidatos que sí han demostrado integridad en su carrera política y hay otros que no. Hay otros que son chapulines, y hay otros que no. Entonces, justamente este hecho determina de que no podemos caer en la posición visceral, radical, de que todos son iguales y no hay que votar, porque eso genera el efecto contraproducente. Es correcto, ¿no? Beneficiamos al que queremos perjudicar, en términos reales, si no vamos a votar. Y se han hecho análisis estadísticos que entre más votos se anulen, más se favorece a los que tienen voto duro, Exacto. voto clientelar, ¿no? Proporcionalmente salen ganando justamente
los partidos a los que probablemente queremos perjudicar. Efectivamente, o sea, al final de cuentas, por cómo está el sistema político mexicano y su contabilidad de votos válidos, que una cosa es los votos emitidos y otra cosa es los votos válidos. ¿Cuáles son los que valen? Exacto, los que valen son los que están depositados ya sea por un partido político, por un candidato o por un candidato independiente o por alguna coalición. Esos sí valen, pero los que no valen son aquellos que les ponemos alguna leyenda donde insultamos a los partidos, pero pues ellos no tienen, pues eso que nosotros les ponemos ahí, ellos carecen de ello. Entonces no es problema para los partidos, ellos ganan en esta arena, ellos se benefician con este tipo de expresiones y con estos votos que acaban no siendo válidos, porque el sistema jurídico mexicano, el sistema electoral jurídico mexicano, lo único que hace contabilidad es de los votos válidos. Entonces hagamos nosotros que nuestro voto cuente, que sea válido por un candidato, ya sea por un partido o ya sea por una postura independiente. Eso es lo que a nosotros nos parece que tiene un verdadero valor y no vale, o sea, lo que no acaba siendo trascendente en estas arenas es que vayamos a poner un tache grande o todos tache o una leyenda o partamos el voto en dos y no lo metamos a la obra. Eso me parece que es es hacernos nosotros mismos el harakiri político, en términos de que cualquier expresión que hagamos ahí tiene un valor. Yo insisto, yo no creo que sea por uno o por otro, yo insisto, yo tengo una preferencia, como todo el mundo, pero lo importante es tener una preferencia en ese momento, en esos 20, 30 segundos en que estamos en la mampara, hagamos un acto de conciencia y votemos por alguien con el quien sí estemos convencidos para votar. Así es, en todo caso, se tendrían que promover cambios a la legislación para que el voto nulo contara, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si los muy partidarios de que el voto nulo es una manera de voto de castigo contra el sistema, entonces le tendría que dar algún valor estadístico para que diremos, más allá de 2 o 3% del voto, por decir algo, podría descontar el número de diputados. Exacto, o ¿no? que quedaran vacantes esas diputaciones. Que quedaran vacantes, y entonces pues eso se me haría un buen mecanismo, ¿no? Claro. Que podría dar un valor a ese voto nulo, ¿no? Así es. De que si gracias a ese voto nulo, en lugar de 500 diputados, pues a lo mejor van a ser 480, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero mientras no se den ese tipo de mecanismos, el voto nulo no va a cumplir la función que supuestamente que sus promotores están, porque no se distingue, no se distingue realmente de la abstención, sino al contrario puede perjudicar más. Es correcto, yo así lo veo. Y yo creo que para conclusión de nuestros temas, el tema del Bronco nos va a dar mucho tema que platicar, pero la verdadera encuesta, como en todos los resultados electorales, pues se va a dar el 7 de junio. Entonces ahí la voz cantante en ese tema la tienen los ciudadanos de Nuevo León, que yo creo que en esta lógica lo que va a suceder es que van a dar un ganador, pero que no va a ser un candidato independiente por la desventaja en la que compite un candidato independiente y por las consecuencias lógicas que trae un gobierno de un candidato independiente sin diputados, sin un gobierno, sin partido, que nos puede en un momento dado afectar mucho, como ciudadanos, es algo que yo creo. No, y el gran valor de la fuerza del Bronco es que si gana Ivonne o ganara el PAN, Felipe de Jesús Cantú. Exacto, si ganara Felipe de Jesús Cantú o Ivonne Álvarez, entonces, pero el Bronco tuviera una votación importante, pues es finalmente un mensaje ciudadano muy claro, ¿no? Claro, cambien, modifiquen sus procedimientos, vuélvanse gobiernos más eficientes, más eficaces, más sensibles y además más transparentes a la ciudadanía. Yo creo que eso es el camino de lo que está planteando estas candidaturas independientes. Sí, es un modo de presionar, ¿verdad?, a la clase política para que modifique sus comportamientos y cumpla realmente con lo que está ofreciendo. Sí, las expectativas de la ciudadanía son altas cada vez que viene una elección y desafortunadamente cuando llegamos y vemos la realidad, ves que hay gobiernos que realmente son lamentables. Yo puedo hablar del que vivo, que es el de la Ciudad de México. Ahora estoy tristísimo cada vez que veo las acciones de gobierno de la Ciudad de México, cada día estoy más decepcionado de su gobierno, pero la verdad es que es muy complicado modificar la cultura política del Distrito Federal, muy complicado. Sí, es otro tema interesante, ¿no?, que lleva una oportunidad de realmente de comentarlo, ¿no?, que está pasando en el Distrito Federal, hay infinidad de temas, y a lo mejor ya que comentaste eso, sería bueno también quizás
de pasada ver lo que está pasando con el caso de Marcelo Ebrard, que es ¿no? todo un caso emblemático de que sí le dan primero le niegan una candidatura, pero luego le aceptan otra, y entonces vamos a ver que ese titular acabará siendo su Juanito, y ese Juanito renunciará a su candidatura y acabará él siendo diputado federal de la Asamblea del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados. Y con eso finalmente podemos regresar como comenzábamos al principio, ¿no? De que las declaraciones del presidente del INE pues sí afectan naturalmente a la credibilidad del instituto, porque inmediatamente uno piensa, bueno, realmente habrá una presidencia del INE imparcial, claro, que garantice los derechos de todos. La votación a favor de Marcelo pues fue un escándalo, claro, porque pues ya el tribunal había dado una sentencia que me parecía a todas luces inconstitucional, pero yo creo que tenía un contenido político importante, no dejar impune a alguien que en un momento dado puede ser merecedor de un castigo capital o una pena corporal. Bueno, es una sentencia de un tribunal, ¿Sí? a lo mejor no nos gustó, pero era la sentencia de un tribunal. Entonces la maniobra del INE se me hace ilegal porque ya hay una sentencia. Entonces se ve que es una manera de tratar de torcer La ley. la ley, más allá de que nos gustara o no nos gustara, es la ley, ¿no? Claro. Entonces todo ese hecho pues no abona a favor de la credibilidad del INE. Pienso que el tribunal va a echar abajo nuevamente la decisión del INE, ¿no? Porque no creo que el tribunal se quiera contradecir a sí mismo. Sería otro escándalo mayor, ¿no? Sería un escándalo todavía superior, ¿no? Claro. Entonces, eso es delicado, o sea, realmente el proceso electoral está sostenido con pinzas, Sí, con alfileres. con está puesto. alfileres. Y luego también hay otro hecho que está afectando a la credibilidad, que es los actos anticipados de López Obrador, de que no han sido realmente sancionados. Sí, porque tú ves y todos los comerciales no te habla esta señora Sheinbaum, o no te habla Ricardo Monreal, no te hablan los candidatos en realidad de Morena, te habla Andrés Manuel López Obrador y te dice que hay una esperanza y que con él van a salir y van a sacar al país de adelante. Pero pues él no es candidato absolutamente de nada, ni siquiera para flor más bella del ejido o la más bella de la primavera, ¿no? Entonces la verdad es que me parece que es terrible cómo se maneja el derecho electoral en este caso. Sí, o sea, hay una serie de hechos que están cuestionando el comportamiento del INE, que en realidad pues yo siempre he sido partidario de fortalecer al INE, de las instituciones, la presidencia. Nunca me ha gustado estar atacando al árbitro. Bueno, claro, si es en el fútbol, pues a lo mejor sí, ¿no? No, el penal era penal y eso no lo puede negar nadie. Fue mano. Pero bueno, el fútbol es el fútbol, pero la cuestión electoral, que es tan delicada para este país, yo siempre he sido partidario de fortalecer al árbitro, aunque haya muchas decisiones que no me gustan. Pues sí, pero mientras no cambiemos el tema de cuotas, como se reparten estas posiciones de las consejerías del Consejo General, pues estamos viviendo una partidocracia simulada. Cuando el árbitro, pues está, la mitad de la playera dice Cruz Azul y la otra mitad dice Toluca y la otra mitad dice América, pues es muy difícil en quererle un árbitro que viene puesto por los mismos partidos políticos. Yo creo que ese IFE inicial con Goldenberg, con Merino, con Barragán, con distintos consejeros, con Pechard, me parecía que tenía un peso específico porque eran verdaderamente figuras ciudadanas. En cambio después ha venido todo un tema de cuotas de poder donde no hemos podido sanear a las instituciones, y mientras sigamos dándole cuotas a los consejeros, a los magistrados, a todas las circunstancias en que se viven en este país, va a ser muy difícil que tengamos árbitros imparciales. Has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Creo que eso que has dicho es contundente, ¿no? Y evidentemente hay que modificar Claro. las reglas para la integración del INE y otros órganos del Estado, ¿no? Que lo del INE es particularmente delicado porque efectivamente se ha vuelto un órgano partidocrático y pues eso le resta credibilidad al sistema, sobre todo si los partidos son los primeros en violar la ley, ¿no? Entonces, que viola la ley, como es que es juez y parte, no sé, o sea, realmente hay un gran conflicto de interés. Totalmente. ¿No? Hay un gran conflicto de interés que creo que nadie ha señalado con esos términos. Al grado que mencionan, él es nuestro consejero, es nuestro magistrado, o sea, no puede ser un magistrado, no puede ser un consejero,
de con una bandera política, porque entonces ya pierde la esencia de la figura en la que se tiene que nombrar con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, que son principios que verdaderamente le tienen que dar un valor a la democracia. Pero cuando ya hablas de que él es mi consejero y él es mi magistrado, pues entonces ya los votos están dados en una forma a priori. Entonces tú, cuando vas a clamar justicia o cuando pides una actividad imparcial de un órgano administrativo, pues sabes que si cuentas con los votos vas a tener justicia, y si no, pues no. Y además, si tú tienes la posibilidad de torcer estos números, pues tú puedes volver algo justo y totalmente injusto. Y eso es lo que a la gente le está empezando a llegar a cansar, que eso es lo preocupante, y que esto nos puede desembocar en una circunstancia donde pueda poner en riesgo la gobernabilidad del país. Es lo que a mí me parece que es grave. Muy bien, amigos, pues nos dio mucho gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Contrapunto TV con el tema del Bronco y otros anexos, ¿verdad?, que hoy también comentamos, que era inevitable reflexionar sobre ellos, ¿verdad?, sobre todo el tema del INE, que pues se vive una crisis que esperemos se supere. Pues solo resta invitarlos a que el próximo miércoles estén con nosotros. Esperemos que podamos invitar a algún candidato, o si no, pues empezamos ya a hacer el cierre de las campañas electorales, que hay muchos temas que tenemos que comentar. Claro. Y pues agradecemos mucho aquí a Óscar que estuviera con nosotros. Muchas gracias, y le mando un abrazo a mi mujer, que es su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Pues muchas felicidades. Y pues también los invitamos a que se queden aquí en astl.tv, si yo fuera servidor público, con Miguel Muñoz. Así es. Los invitamos a que se queden y pues nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias.